tiene que ver con lo que decía Manuel. La cantidad de organismos y organizaciones o instituciones que tienen que ver con en materia de transporte en la Argentina, en las jurisdicciones y en la Ciudad de Buenos Aires, y todas las relaciones o relaciones interjurisdiccionales normativas que también tenemos, que es realmente un problema para poder, organismos de control, organismos de recaudación, organismos de, bueno, la cantidad de organismos relacionados con el transporte, en materia de transporte, es tan compleja que poder de alguna forma definir un proyecto de recomendación hacia alguien, hacia, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires o hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también les va a exceder porque también tienen relación con las jurisdicciones o con la nación, ¿no? Por organismos de contralor, etcétera. Entonces, la idea es que, bueno, que si bien la propuesta nuestra sea o sea, acotada al ruido, ¿qué posibilidades tiene la Ciudad de Buenos Aires de alguna forma de solucionarlo? Porque quizá tiene tan tan poco poder de acción la Ciudad de Buenos Aires para poder mitigar, en este caso, el tema de ruidos, por el tema de que los controles en realidad pasan por órbitas que exceden digamos, lo local y pasa o a la nación, etc. Entonces me parece que acá además, no sé qué opinan ustedes, ¿qué forma tenemos justamente de lograr autonomía, o que la Ciudad de Buenos Aires pueda lograr algún cierto grado de autonomía, por un lado, con este tema de contralor de ruidos, y por otro lado, también inclusive dinamizar la agencia de transporte metropolitano en este tema, porque justamente tiene que ver con eso. O sea, nosotros tenemos mucha relación obviamente con el tema de transporte interjurisdiccional con la provincia de Buenos Aires, sobre todo con el área metropolitana. Entonces, deberíamos también, a partir de esto que planteas, Mora, el tema del ruido existe, es concreto, lo vimos con el mapa, no hay dudas. Ahora, ¿qué posibilidades tiene la Ciudad de Buenos Aires de ejercer un efectivo control sobre esto? Eso por un lado. Y por el otro lado, activar con la Agencia del Transporte Metropolitano algún tipo de política para que esto realmente además sea efectivo, ¿no? Un poco eso lo que quería plantear. Sí, yo creo que en nuestro PEP 2035 habíamos hablado de esto de activación y parece que hubiera alguna voluntad. Durmieron mucho tiempo. Pero aparte de esto, el tema es que, de nuevo, la normativa nacional dice que todo lo que es interjurisdiccional es nacional. O sea que no lo solucionamos con un acuerdo con el área metropolitana. Es decir, tenemos todo un tema de reforma del Estado, pero creo que si nos vamos tan arriba no vamos a poder concretar nada. Entonces, por lo menos intentemos con el tema del ruido, del automotor, del transporte público parado, que quizás, digamos, con una torta tan pequeña podemos conseguir algún logro y algún acuerdo de la jurisdicción nacional y de la jurisdicción y de las jurisdicciones en el área metropolitana. Gracias, Mona. Elida, ¿levantaste la mano por casualidad o no? ¿O te vi mal? ¿No? Manuel y Mariano Mendizábal. Sí, no, dos cositas. La verdad que no tengo presente el proyecto, pero me parece que yo lo vi por ahí. Hay varias cuestiones que son de contexto, digamos, con el tema del ruido, y que me parece que no están del todo contenidas, por lo menos no están reglamentadas. Una de ellas tiene que ver con la parte de construcción, los materiales de construcción. O sea, hay un tema de ruido, pero también hay un tema de multiplicación del ruido. Y una cuestión de carácter de muchas, por ejemplo, de las avenidas, la forma de corredores de altura que tienen muchas avenidas, caso Santa Fe, por decir algo, a lo que hacen es fomentar el tema del ruido, igual que la contención de la contaminación atmosférica. Ahí hay un tema que hay como un desbalance entre, digamos, una propuesta de que no se la puede ver solamente como una medición del nivel de ruido de los vehículos, porque después hay un tema de rodamiento sobre las aceras, sobre el asfalto, hay problemas de otra índole, pero también está la repercusión sobre los materiales que se usan habitualmente. Entonces, me parece que si bien el tema del ruido tiene una fuente específica, la fuente que lo puede originar, también hay un tema de entorno. Y el tema de entorno parecería soslayarse. Nada más. Gracias, Manuel. Mariano, activa el micrófono tuyo. Si quieres hablar.
Cristian, perdón, una cosita Sí, sola. sí, sí. Una cosita sola que le contesto a Manuel. Manuel, te pido lo siguiente. Nosotros el proyecto digamos, de recomendación, lo tenemos, estaba redactado. Yo lo que te pido, si podés escribirme a mi correo o al correo de Cristian y que después me lo pasa, estas líneas que vos estás diciendo, armar digamos, un par de renglones para justamente tenerlas en cuenta, ¿no? Me parece importante que quizá también, más allá de la generación del ruido, podamos generar, bueno, lo que vos hablabas de rodamiento, el tema de materiales, repercusión de materiales, etcétera. Ruido de los corredores, etcétera. Sí. Nada más, perdón, No. Mariano. Sí, Mariano. Sí, bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, dos cosas. Una de carácter jurídico. Si bien, como se mencionó, y lo comparto, que la normativa de transporte tiene que ver con lo nacional y no tanto con lo local, sin embargo, digamos, en lo que se refiere al transporte, por lo pronto, de colectivos, que es el eje de lo que estamos conversando, el recorrido, si bien las cabeceras a lo mejor están en provincia, pero todo el recorrido es en la ciudad. Y naturalmente, si los colectivos, ya sea en materia de polución, en materia de ruidos o lo que fuera, generan un daño a la población local o los que habitamos o circulamos y vivimos en la ciudad de Buenos Aires, naturalmente es una cuestión de perogrullo que la ciudad, sin que esto implique una colisión normativa, tiene facultades como para poder, digamos, reglamentar, regir o lo que fuera. Por decirlo de algún modo, es como una habilitación, ¿no? Es decir, hay leyes nacionales, y yo quiero construir algo o lo que fuera, pero también hay una normativa local que establece dónde se construye, cómo se construye, y en definitiva hay pautas internacionales. Es decir, especialistas, esto está establecido, digamos, el oído humano, cuánto de ruido puede recibir sin que esto lesione, ¿no es cierto?, su sistema auditivo. Y después cuestiones con las que se planteaban, si agregarlo no solamente al ruido, sino al tema de materiales o lo que fuera. Obviamente, de lo jurídico, creo que el argumento sería similar. Y un poco lo que planteaba Mora, si hacemos una cosa quizá de muchas cuestiones, quizás sea muy difícil de manejar, y quizá como ya pensando más bien en una estrategia, una táctica, digamos, de cómo generar alguna modificación. Es decir, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? En el sentido que si algo es irrealizable, por circunstancias X, nos quedamos con nada, el esfuerzo es inútil. Entonces, el tema de ruidos, Alejandro este tema lo viene planteando hace mucho tiempo. Para los que no participaron en su momento, se invitaron a especialistas, a funcionarios, a gente que nos aportara, nos enseñara, nos diera algunas líneas, ¿no es cierto? Y obviamente cada nuevo tema que queramos agregar, si queremos ser, digamos, consistentes con lo que hagamos, también deberíamos nutrirnos con más información, escuchar, ¿por qué no?, también a los actores de todas estas cuestiones. Es decir, con esto cierro. De lo jurídico no vería inconveniente, ¿no es cierto?, en que la sociedad pueda regular, pueda proponer y pueda hacer. Con respecto a la metodología, yo diría de, bueno, ir paso a paso. Bueno, tenemos cerrado el tema de los ruidos. Bueno, queremos avanzar algo más sobre otras cuestiones. Bueno, ahí veremos de normativas mucho más abarcativas o hacer una suerte de calendario, arrancar con tal o cual disposición y a futuro avanzar con otras disposiciones, ¿no? Como todo tiene ventajas e inconvenientes. Bueno, gracias. Gracias, Mariano. Sobre este proyecto, digo, si hace falta armar
una mesa de trabajo aparte, como hay algunos proyectos específicos que se hicieron, también está la posibilidad de ahí convocar a ciertas organizaciones que tenían interés específico, como David Cohen, bueno, acá estaba Manuel también que le interesaba la organización de meteorólogos, que trabajamos en conjunto con Dimensión Metropolitana. También está esa posibilidad para ir perfeccionando el proyecto en base a lo que tenemos y convocar a otros expertos más, además de las reuniones que ya tuvimos previas en la reunión que ya convocamos, para ir pensando si es que hace falta esa metodología, incorporarla y que el proyecto pueda avanzar. Próximo. Cristian, Sí, Ale. no, quería decir algo respecto a esto. Me parece que está buena la idea de armar alguna reunión paralela para ya cerrar, digamos, el texto que queremos proponer. O sea, yo diría que ya con eso, con los expertos, creo que David sabe bastante del tema, por lo que participó en la última reunión, lástima que no lo tenemos acá, que él quería participar también. Y creo que la próxima reunión ya podríamos quizá darle un cierre al tema y ya tener el proyecto de recomendación sobre un tema particular, y después, bueno, obviamente si es factible avanzar con otra cosa. Bueno. O derivarlo en Metropolitana con el tema, por ejemplo, de contaminación atmosférica u otra cosa. Así que me parece piola. ¿Sugerís que de acá, antes de la próxima reunión institucional, armemos una mesa de trabajo específica? Dale, si les parece, si están de acuerdo, a los que les interese, obviamente a los que les interese, esto ya no es la dimensión institucional, ¿no? Al que le interesa participar. Sí. Y ya hacemos, quizá podemos tener el proyecto, quizá, y ojalá podamos tener el proyecto de recomendación cerrado y proponerlo a la dimensión, en principio, ¿no? Bueno, entonces Dale. vamos a ver, mandar convocatoria para todas las organizaciones que estén interesadas en este proyecto de mitigación de la contaminación acústica en las unidades de transporte, ¿sí?, de carga y de personas, para que se sumen y bueno, recolectar toda la información y los insumos que ya venimos trabajando y el proyecto en mano, lo pulimos y lo podemos presentar concretamente, ¿sí?, en la dimensión, y para que se empiece a trabajar en las demás dimensiones, ¿sí? A ver, la mesa de entrada del COPE. Próximo punto es el PEP de Desarrollo Económico y de Innovación Social, ¿sí? Ahí tenemos que la fecha del taller es cuando dijimos el 2, viernes 2 de octubre, ¿sí?, a las 9:30 horas, de 9:30 a 12:30. ¿Sí? Igualmente vamos a mandar la convocatoria y todo, pero bueno, ya tenemos pautada la fecha, viernes 2 de octubre, 9:30 horas. Así que para que vayan agendando, y no sé si hay que comentar algo más al respecto, no sé, Yamil, si quieres decir, no. No, me parece que vos lo comentaste un poquito al principio, justo con gobernanza, así que Está bien. se va a trabajar en gobernanza, formación, empleo y producción, y luego de haber actualizado el escenario deseado y también habiendo recibido aportes de varios, que inclusive están acá en la dimensión, vamos a trabajar sobre la actualización, modificación, incorporación del eje y los lineamientos que ya teníamos planteados a principio de año, más esa mesa parte de gobernanza. Y luego continuaremos con acciones y demás. Así que eso ya van a tenerlo, lo van a tener obviamente en un mail con los insumos a trabajar, con lo que, digamos, la metodología de trabajo previa para que ustedes puedan tener toda esa información a la hora de trabajar durante el taller. Bueno, dicho esto, pasamos al punto 5 de la agenda, que es la evaluación y monitoreo del PEP BA 2035. ¿Sí? Ahí les había enviado a ustedes, lo que hicimos fue copiar-pegar del plan, ¿sí?, Buenos Aires 2035, la parte que es del eje que corresponde a, más que nada, los temas de institucional, ¿sí?, que es Buenos Aires descentralizada, autónoma y participativa. Todos los metas que tengan plazo de ejecución 2018-2019. Así que estamos viendo, digamos, acciones pasadas, ¿sí? Ahí la idea es trabajar conjunto con la comisión ad hoc y los aportes que la dimensión institucional quiera hacer con respecto a estas metas, si es que hay que modificarlas, si se cumplieron, no se cumplieron, bueno, todo lo que tenga que ver en ese sentido. Por eso es que mandé, son muchas las metas, ¿sí?, que tiene
ese eje. En los años 2018-2019 hay bastante. También está como insumo la web, ¿sí?, del COPE, que ahí la puse en el chat, ¿sí?, que es el tablero de monitoreo y seguimiento, donde ahí tenemos los resultados. Pero bueno, es también el trabajo de investigación de las organizaciones que nosotros nos nutrimos para ir armándolo, y después finalmente la idea es presentar un informe, ¿sí?, sobre cada eje. Sí, acordate también, Cristian, que está la comisión ad hoc, ¿Sí? que tienen representantes de cada dimensión, creo que son representantes de cada dimensión, ¿verdad? Creo que Sí, Elena, no sé si sí. Elena por Estaba la Elena dimensión, Pietrapertosa por institucional, claro, y que de alguna forma también participa dentro de la comisión, dentro de esta comisión ad hoc, para justamente trabajar sobre estos temas, y además la libertad o la libre participación de otras organizaciones que quieran colaborar con ese armado, digamos, de esa comisión, para trabajar los indicadores. Así que sí. están invitados también. Sí, eso es fundamental, que se pueda sumar a otra organización más. En este caso, Elena no pudo participar de la última reunión de la comisión. No sé si querés, Silvi, contar lo que se trabajó en la comisión para que las organizaciones estén al tanto, ¿sí? Ya que Elena no está, desde la unidad. Sí, Cris, Sí, el 11 de septiembre se reunió por primera vez esta comisión con todos los representantes que se eligieron en las dimensiones y la unidad de coordinación, y lo que hicimos fue armar grupos de trabajo a partir de los ejes. Entonces hay 5 grupos de trabajo, uno por cada eje. Cada organización se anotó en el eje que, bueno, que más tiene que ver con la dimensión en la que generalmente participa. Algunos están en varios ejes, porque, bueno, pueden aportar su organización puede aportar en varios ejes. Justamente, como decía Cristian, justo Elena no pudo estar, que es la que se eligió como representante de esta dimensión, no pudo estar en la comisión, por eso cuento yo lo que pasó. Y la idea es que, más allá de lo que trabaje la comisión, haya aportes de la dimensión. Por eso Cristian les compartió en la agenda los lineamientos y metas que se van a evaluar, que tienen que ver con dimensión institucional, que están en el eje Buenos Aires autónoma, descentralizada y participativa. Y a esto también quiero sumar justo lo que decía Manuel antes con el tema de la participación ciudadana, que es también un buen momento para revisar todas esas acciones, quizás plantear acciones, puede ser acciones nuevas. También es un buen momento para retomar algunos proyectos que en ese momento se plantearon que debería trabajar el COPE y que, bueno, porque aparecieron otros o por lo que fuera no se retomaron. Entonces hay muchas recomendaciones y proyectos de ley que pueden retomarse y ser impulsados por cada dimensión. Y me parece que, bueno, justo institucional tiene varios en este eje. Así que también es un buen momento para hacer toda esa revisión, y que también en la dimensión se trabaje en aportes, y que no quede solo en la comisión, sino que se recojan aportes de la dimensión. Bueno, por eso es importante que vean este documento que mandó Cristian y que puedan realizar aportes sobre este tema, ¿no? Mora, vos que amablemente lo pudiste imprimir y lo leíste tranquilamente en tu casa. ¿Qué comentario querés hacer al respecto? ¿A quién le preguntaste, Cristian? No, a vos, Mora, que pudiste imprimir el documento, nos contabas al Sí, no, principio. yo lo pude imprimir y miré lo que pude, ¿no? La letra chiquita porque es invisible, pero lo que estaba, los textos de cada uno de los puntos, 131, por ejemplo, sanción de ley con modificaciones para la audiencia pública, conjunto vacío, efectivamente. No es que se adelantó, sino que no se cumple con la ley tal cual está. Es decir, nadie contesta nada y todo sigue su marcha hacia la segunda lectura, y con algunas particularidades más que no existían antes. Es decir, en el periodo entre la primera lectura y la segunda lectura se producen reuniones con grupos de interés que generan modificaciones al proyecto, al expediente, digamos, aprobado de la primera lectura, que luego no necesariamente son planteadas en la audiencia pública, porque el espíritu de la ley es las modificaciones vienen a partir de lo que la gente dice, y cuando no se toman, el legislador explica por qué no se tomaron. Esto nunca ocurrió.
Pero además ahora hay modificaciones, en realidad estábamos mirando un expediente que ya no era tal, ya había sufrido modificaciones con reuniones en el periodo intermedio con los consejos profesionales y con los grupos de interés. Los del consejo de profesionales tiene una lógica porque había errores garrafales y hay artículos que, digamos, se contraponía lo que decía uno con lo que decía el otro, del CUR, del Código Urbanístico, pero había otros que no necesariamente eran errores, sino que eran modificaciones sustanciales. Entonces, en vez de haberse cumplido este objetivo de mejorarlo, digamos, hemos dado un paso atrás. Y mi pregunta no venía a cuento con esto, sino de cómo hacemos para estas cosas que estamos mirando, volcarlas al equipo, pues yo no me puedo poner ningún equipo más, ya, el equipo de jubilados solamente, pero ¿cómo hago para hacer llegar estas consideraciones? ¿Cómo decís, Silvi o Yamil? Cada equipo está a cargo de los coordinadores de la unidad. En el caso de descentralizada están a cargo Cristian y Karina Antolín. Okay. Entonces vos todos los aportes que cada uno quiera hacer, primero que lo pueden discutir en este punto entre todos, eso por un lado. Si después hay aportes concretos que vos querés hacer, Mora, lo mandás a Cristian y a Karina, y ellos lo comparten con el grupo con el que están trabajando. De todas maneras, ese informe que se haga por eje, así como el informe general que se haga, después va a circular también por todas las dimensiones. La idea es que, digamos, se siga trabajando, no se agota en una sola instancia de la comisión, ¿sí? La comisión es la que va a trabajar, pero después se va a poner a consideración de todos, de todas las organizaciones. Ok, ¿y cómo serían las clasificaciones? ¿No se cumplió parcialmente? ¿Cómo digamos, hay una matriz para calificar esto? Pues no lo vamos a poner a escribir una película. Sí, Yamil. Sí, hay una estructura de documento Si querés que muestro... también se puede compartir con... ¿Cómo, Yamil? Si querés muestro. Compartir, sí, compartir si querés pantalla. Si les parece, Dale. les muestro para que tengan, este es el eje de ecológica, que lo vamos a tratar en dimensión física y que yo estoy digamos, a cargo, donde figura el eje, la cantidad de lineamientos, después va a estar el lineamiento, la propuesta de actuación, pero quiero ir a este punto, ¿sí? Okay. A ese punto que dice, el número de meta, el nombre de la meta, el año, grado de cumplimiento, sí o no, y porcentaje. Digo, el porcentaje es porque si es sí, a veces no se cumplió totalmente, sino la mitad, en un 10%. Esto es una discusión, obviamente no es matemático esto, pero para tener una idea. La justificación después se coloca por qué, decimos que se cumplió, pero el 30%. El indicador y obviamente la fuente que se usó o se usaron para esa justificación para poner arriba. Y por último, el último casillero, que es recomendaciones, que tiene que ver con lo que también obviamente es muy importante de este informe, es, bueno, no se cumplió, o lo que dijiste vos recién, Mora, pero se tiene que cumplir, hay que ponerlo ya inmediatamente como meta para el año que viene, o directamente hay que sacarlo porque esto ya hoy no tiene por qué hacerse. Digamos, es esta fichita por meta. ¿Y esto dónde está? Esto lo tengo yo y no se lo pienso dar a nadie, Mora. Ah, no, esto lo tenemos todos los coordinadores ya en el eje lo tienen para completar el informe de cada uno de los ejes, Mora. Sí, y hoy fue mandado a toda la comisión. Yo lo mandé antes y eso no estaba, pero bueno, lo puedo enviar con ¿Vos lo mandaste, Cristian? No. Lo mandé, el eje, ¿sí? De Buenos Aires descentralizada, es el documento que mandamos, pero no está incorporado. Pero no este cuadrito. Incorporado eso, por eso lo deberían mandar de vuelta. Está saliendo entrecortado. Sí, este cuadro yo le digo, se mandó primero, después de la comisión, todos los ejes, y esto los estamos elaborando día a día, así que esto se terminó de elaborar hoy a la mañana. Así que ahora lo van a tener todos, ¿sí? Estamos trabajando todos los coordinadores en esto. Otra pregunta más, ¿qué quieren decir con fuente? La fuente, digamos, de dónde el indicador y la fuente quiere decir, por ejemplo, la Dirección General de Estadística y Censo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O Fundación Ciudad, digamos, si uno lo considera como una fuente fidedigna, la que sea, o varias, ¿no? Digamos, de dónde tomamos esa información para poder decir que se cumplió y en un 100% esta meta. Correcto.
Dejo de compartir así. Muy Y bien. en sumo a lo que vos estabas diciendo de este cuadro, es importante el punto de la recomendación, porque en este punto es donde se puede recomendar agregar una acción nueva, quizás como algunas que planteaba Manuel con el tema de participación, o lo que vos estabas diciendo antes, Mora, de la audiencia pública. Se puede reformular esa acción, o directamente quizás lo que va a suceder es que no tiene más sentido que esté, porque hay otra cosa superadora, o bueno, o por lo que fuere. Digamos, ese punto de la recomendación es muy importante. Ahora, ¿cómo le podemos recomendar a la legislatura que cumpla con la ley? No La es recomendar a recomendación la es legislatura. interna de nuestro plan, digamos. Perdón, sí, aclaremos que la recomendación ahí no es como la recomendación de un proyecto de ley o recomendaciones, sino estamos recomendándonos a nosotros mismos. La Claro. comisión ad hoc recomienda al COPE que esta meta la volvamos a poner y en más grande, si querés, en mayúscula, o agreguemos más cosas. Estamos actualizando nuestro plan, no le estamos diciendo nada al exterior, ¿sí? Ok. O que hagamos un proyecto de ley recomendando tal cosa. Que se cumpla la ley. No Bueno. suena lógico. Sí, Alejandro. Alejandro levantó la mano. Quería aportar gracias, bueno, por los aportes de la unidad, ¿no? Pero quería aportar como dato que quizá esto que ustedes están o que planteamos o que se plantea ahora como metodología, y Liana me puede ayudar en esto, que es más experta quizá en datos y todo eso, que de alguna forma tengamos un parámetro de comparación con los otros planes o con los planes futuros, digamos, ¿no? O los planes que no sean específicamente planes estratégicos participativos que ya están corriendo hasta 2035, sino nuevos planes, o con los planes anteriores, porque es, digamos, como forma de comparación o de seguimiento, digamos, ¿no? Porque si no, es una metodología que aplicamos para un plan y quizás para el otro no, o para los anteriores tampoco. Me parece excelente que de acá en adelante apliquemos una metodología, o tengamos una metodología, y que de alguna forma puedan replicarse con futuros, para los futuros planes, o sea, que no se vaya cambiando la metodología todo el tiempo, porque si no vamos perdiendo quizás los parámetros de comparación. No sé si me queda claro. Si yo quiero comparar con el plan anterior, no sé, el plan 2016, por ejemplo, ¿yo cómo hago para compararlo con el plan 16? No tengo manera, o por lo menos no está pensado, porque lo hicimos de alguna forma. Nosotros hicimos una metodología levantando la mano, votando cada alineamiento en un pleno, creo que fue en el Banco Ciudad, si no recuerdo mal. Una vez lo hicimos a viva voz, para ver cómo, digamos, para darle puntaje a cada alineamiento, si se había cumplido parcialmente, no parcialmente, y pusimos de 0 a 5, creo. Eso fue lo que recuerdo en el Banco Ciudad. Digamos, que esta metodología, que creo que es muy mejorada a lo que habíamos hecho anteriormente, la podamos mantener en el tiempo, quiero decir. Más allá de los cambios de gestiones que en el 2000, no sé, que puedan suceder, que mantengamos una metodología también para compararla. No sé si Sí, te respondo dos cositas, Ileana, y ahí te dejo. Primero, es muy difícil comparar con planes anteriores porque no había metas e indicadores, ¿no? Eso sí, la metodología a partir del 2016 la incorporamos, ¿sí? No había metas e indicadores en los planes 2004-2010 ni 2010-2016. No lo había, que fue, no sé si se acuerdan, la primera reunión en el Colegio de Escribanos, que quisimos evaluar el plan 2016 y nos complicó mucho porque no estaba eso. Ahí cambiamos la metodología. Cuando digo cambiamos es unidad y COPE, ¿no? Porque más allá de quién proponga o no proponga, es consensuado, y se pusieron metas indicadores en el PEP, que es el que vamos a evaluar, en el PEP cultural, que ya hicimos, y en el PEP desarrollo económico, que vamos a hacer. Así que hay una continuidad de metodología de armado. Después, con referencia a la evaluación, es la primera vez que se evalúan metas e indicadores en el COPE, más allá de las experiencias de evaluar cumplimientos que no tenían metas e indicadores, así que tampoco podemos asimilar, digamos, no podemos pensar que es lo mismo. Y que esto continúe en el tiempo, tiene que ver por ustedes, digamos, más que nada. En realidad que continúe y que mejore, porque nosotros, bueno, ya saben, algunos saben, otros no, Lucía no está porque se fue y creció en otro lugar. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, así que esto continúe, Ale, está bárbaro que lo digas, y que lo adopte el COPE más allá de quién esté en la gestión de la unidad. Y también puede ir mejorándolo, porque obviamente estamos metiéndonos como primero, y todo lo que ustedes puedan mejorar de metodología y agregar, estamos abiertos. Así que ojalá que se podamos hacer una metodología suficientemente sólida para que continúe en el tiempo. Gracias.
Liana, tenías, y después Herida, levanta la mano. No, nada, en medio como contestó Yamil, digamos, en la medida que vos generás cuáles son las metas y ahí le pegás los indicadores que quieras evaluar, ahí podés, digamos, tener una relación de impacto y tenés una línea base para trabajar. Si no, difícilmente, o sea, son imposibles de comparar. Es lo mismo que dijo Yamil, yo no sabía cómo estaban hechos los otros planes, pero si no generaste eso anteriormente, cuando lo planteaste el plan, no tenés con qué comparar. Lo bueno sería mantener, o sea, tenés determinados indicadores a lo largo del tiempo, con metas y demás, y después ves cuál es el estado de cumplimiento de cada uno de los planes. No hay mucha, digo, como que no hay tanto misterio, sino hacerlo, o sea, tener la capacidad para hacer bien los indicadores de evaluación. O sea, cómo armás el indicador y de dónde sacás los datos para ese indicador. Creo que eso es básico. Después el resto lo sacás, los comparás y demás, no requiere demasiadas cuestiones. Gracias, Liliana. Elida y después Manuel levantó la mano. Sí, en principio me parece que subimos un escalón grande con esta cuestión de empezar con la evaluación, implementar una metodología para la evaluación. Era realmente imposible intentar ver qué pasó y qué no pasó de lo que planteamos en todos estos años en los planes estratégicos si no teníamos una línea de base como está diciendo Iliana y los indicadores y las metas bien definidos. Así que me parece muy bueno. Y creo que es una metodología que deberíamos, digamos, debería atravesar todo el COPE, no solamente los planes estratégicos, ¿no? También, digamos, anualmente hacer una evaluación de todo lo que hicimos, de las dimensiones, del comité ejecutivo, o sea, incorporar la evaluación como cultura en el COPE, ¿no? Esa sería un poco la propuesta. Y yo me estaba también, estaba analizando con el grupo de la Comisión de Enlace con la Legislatura un método también para tener, bueno, claramente y rápidamente una visión de qué pasó, qué no pasó con los proyectos que presentamos. Tenemos un listado de 45 iniciativas entre recomendaciones y iniciativas legislativas, y bueno, si no tenemos un método para evaluar todo eso va a ser imposible, así que estamos en lo mismo y me parece buenísimo. Gracias, Liliana. Tomamos la iniciativa y sí, vamos a implementar un manual COPE para todo este tema de metodología que, por suerte, de 2016, ¿no? Con Jorge Giorno como subsecretario empezamos a implementarlo y a diferenciarnos de lo que anteriormente y con toda la historia del COPE no se venía cumpliendo. Así que me parece un buen momento para iniciarlo. Manuel y después Mora. Sí, no, más que toda una pregunta, ¿no? Porque hay algo que no, la verdad que no lo sé, entonces más bien pregunto. ¿Qué es esto? Me parece, ¿no? Cuando uno dice una meta, se está refiriendo a algo que puede alcanzar y que sabe que va a desarrollar, porque ha habido un compromiso de hacer. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, si se presenta un proyecto de ley del COPE para la legislatura o se hace una recomendación al Ejecutivo formal, que se cumpla o no se cumpla, debe tener que ver y está bien como para sostener a las líneas del plan estratégico. Pero si todo es voluntario, digamos, si son expresiones que no son parte de los componentes de decisión de alguno de los sectores que están involucrados en lo que se llama meta o indicador o lo que fuere, no lo termino de entender. Por eso pregunto. Te respondo, Manuel. Entiendo, y nosotros estamos en un lugar, en tu pregunta, complejo. A ver, muy interesante, pero complejo. Digamos, cuando uno tiene un plan con metas, por algo tal vez los primeros planes no tenían metas, y pensando en lo que vos decís, ¿no? Pero cuando uno tiene un plan, puede desarrollar un plan, plantea metas para poder cumplirlas. El problema que tiene el COPE, o problema o fortaleza, digamos, es que nosotros podemos proponer políticas públicas y que son políticas públicas que el COPE no lleva adelante, que no puede, no tiene forma, ¿no? Tanto para el Ejecutivo o, digamos, proyecto de ley para el Legislativo. Es decir, nosotros proponemos que el Ejecutivo o el Legislativo haga tal cosa. Entonces nosotros estuvimos en un momento en ese dilema que es,
queremos evaluar el plan con metas e indicadores, pero vamos a evaluar lo que otros tienen que haber hecho a consideración, digamos, a propuestas nuestras. Entonces estamos ahí en un mix. Y entendemos, digamos, obviamente si uno se pone una meta, es una meta propia que puede cumplir y bueno, después se evalúa. Nosotros inclusive estamos evaluando que otros hayan hecho lo que nosotros proponemos, donde no tenemos incidencia. Así que está claro lo que vos decís, y es así, pero se decidió frente a esta complejidad igualmente ir adelante, porque si no solamente sería un plan de lo que el COPE puede hacer, y no un plan de lo que el COPE puede hacer y lo que el COPE propone que otros hagan. ¿Sí? Que esa es la gran diferencia. Pero es como vos lo decís. Sí, dale, Manuel. Una cosita breve. Pero entonces quiere decir que, digamos, ese sentido voluntario y de buena predisposición, de un acuerdo entre distintos actores sociales de la ciudad, y todo muy bien, pero requiere eso entonces una mayor difusión o una mayor implicación, digamos, voluntaria, pero una mayor implicación. Así como las normas IRAP son voluntarias, o las normas ISO son voluntarias, el plan debería tener, o lo que fuere, algún carril de conocimiento que tenga, y además con cierto sentido práctico. Porque yo, leyendo, digamos, las partes del eje que se plantearon acá sobre participación, hay varias cuestiones ahí relacionadas, por ejemplo, con las comunas, que me parecen muy interesantes, pero sin embargo yo creo que la gente de las comunas y los que se movilizan y que están atentos con las cuestiones que pasan con las comunas y no saben que el plan estratégico dice esto. Yo estoy casi seguro. Entonces, ahí te sumo algo que tiene que ver con eso. Estamos totalmente de acuerdo, y yo creo que, más allá de todo lo que se hizo en toda la historia, también en estos últimos años, hablo por eso que yo estoy ahí, en este lugar, todos los diputados de la ciudad tienen su plan en su oficina. Todas las áreas de gobierno tienen, y nosotros hicimos mucho desde, digamos, primero Jorge y después nosotros, para llevar el plan a las oficinas de gobierno, inclusive con directores o subsecretarios que cambiaron de una gestión a otra, por más que siguió el mismo gobierno, han cambiado, y cuando vuelven no saben lo que es el COPE directamente, no un plan, el COPE. Entonces todo ese tema de difusión lo venimos haciendo todos los integrantes, charlas que hay, inclusive, digamos, organizaciones del COPE, varios de ustedes también, difunden el COPE y difunden el plan. Así que la difusión, obviamente que nunca alcanza, siempre hay que hacer más, venimos por ese lado. Ahora, que un legislador tenga el plan en su oficina, o que un subsecretario, secretario, ministro o director lo tenga, no implica que lo lleve adelante. Digo, también hay un tema que esto no es vinculante, ¿no? Digamos, nosotros proponemos, lo tienen, podemos pensar, si quieren, que sería una buena forma de institucionalizar, o de fortificar, digamos, nuestro consejo en acuerdos, ¿no? En un momento hablaban de gobernanza, acuerdos, ciertas cuestiones. Esto está claro que son propuestas de políticas públicas que gobierno, legislatura la pueden tomar o no, pueden estar informados o no, y es parte nuestra de cada uno que se difunda cada vez más, y también lograr que lo cumplan, ¿no? Nosotros estamos en un proceso ahí, digo, para que sepan ustedes, de que lo tomen cada vez más nuestros proyectos o nuestras propuestas. Pero sí, no está, digamos, ni reglamentado, ni está por acuerdo, y es parte de este proceso de que creo que el COPE sea cada vez más importante dentro de la gestión, de la participación de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí también le pasamos la pelota también a las organizaciones de que lo difundan también dentro de sus espacios, que tengan la posibilidad, por ejemplo, de que el link del COPE aparezca en sus páginas web, de hacer también esa multiplicación de información de parte de las organizaciones, ¿se entiende? Para reforzar el esfuerzo que desde la unidad estamos haciendo con las unidades, con las áreas de gobierno, con las comunas y con las áreas metropolitanas, porque también estamos llevando a la metodología del COPE a diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y a otras ciudades de la Argentina. Entonces, digo, no desperdiciemos la oportunidad que tenemos de todo el trabajo que venimos haciendo estos 4 años y reforcémoslo constantemente, porque es una iniciativa de la que todos valoramos y sabemos aprovechar. Sí, Mora. Sí, no, la primera, cuando pedí la palabra era para pedirle algo a Elida.
yo me ofrecí para seguir los proyectos de ley de la Dimensión Metropolitana, pero todavía no he tenido ningún contacto con tu equipo, Elida. Esa era la primera cosa. Y en cuanto a la segunda cosa, desde luego que tenemos que asumir que somos un consejo consultivo. Una autoridad en una reunión sobre los objetivos de desarrollo sustentable en Uspallata, no me acuerdo ni el nombre ni el rango, muy alto, dijo claramente que el plan 2035 era el plan de las organizaciones sociales, pero que el plan del gobierno era el que hizo el señor dinamarqués, por el cual cobró $1.035.000, más un 30%, más un 30% más para que el señor no tuviera que pagar sus impuestos en Dinamarca. Es decir, la realpolitik, como dicen los alemanes, pasa por un lado y la normativa por otro. Aún así, como somos empecinados, creemos que estos son organismos que creó la Constitución y que les tenemos que dar vida. Entonces, aún a nivel de las comunas, la Fundación Ciudad se ofreció a las comunas en varias de las gestiones, ahora en la tercera también, sin resultados, de presentar un folleto con primero la ley de comunas, y segundo, un folleto donde se dice cuáles son las comisiones del Consejo Consultivo de la Comuna 2, y que cada vez que hay reuniones en las comisarías, que realmente son reuniones donde van muchos vecinos, se pudieran repartir, y no, digamos, a costo de la fundación, ¿no es cierto? Y no logramos siquiera eso. Es decir, la participación no es algo que se aprende de un día para el otro, nos está llevando demasiado tiempo. Una vez que lo aprendamos va a ser como andar en bicicleta, ya va a ser para toda la vida. Después, cuando llegas a mi edad, ya no podés andar en bicicleta porque el médico no te deja, pero es otra historia. Pero básicamente es todo un proceso, Manuel. Lo hemos vivido con el plan urbano ambiental, con la vieja Comisión Asesora Permanente Honoraria. Es decir, no es la primera sorpresa que tenemos. Son organizaciones que tienen una determinada característica, somos consultivos. Y efectivamente tenemos que insistir para ver de qué manera estas consultas se transforman en efectividades conducentes. Gracias, Mora y Yamil. Pero una cosita más, Mora, que digo, reforzando, Consejo Consultivo, pero también hemos elaborado proyectos de ley y recomendaciones muy importantes, que actualmente ya están vigentes, sancionadas y ayudaron muchísimo. Uno de los últimos fue el taller residencial, ¿sí?, del anexo vivienda. Es una iniciativa económica muy importante, salió hasta en los diarios, todo. Digo, tampoco no desmerezcamos el trabajo que venimos haciendo, porque realmente es muy importante. Y todos nos ponemos al hombro el trabajo y realmente estamos haciendo un producto muy bueno. Pero digo, es en la sintonía con lo que decís vos, Mora. Una cosa, Sí. perdón. Para que termina Yamil, puede ser, Ale, y después vos. Nada, sumando a lo que dice Mora, a veces Mora obviamente, digamos, con su mirada y su experiencia, que está clarísima, digamos, el proceso, también lo bueno de esto, más allá que sea consultivo, es que nuestros planes están, por lo menos lo vemos cuando arman el PAC, y está el PEP ahí puesto como insumo, y después cuando el PAC, bueno, y Mora está ahí, toca ciertos temas, la actualización son los mismos temas que nosotros también hemos tocado y lo hemos visto en la dimensión. Hemos hablado en la dimensión metropolitana, son los mismos temas que después aparecen los del PAC en lo que están tratando el PUA, y los del PUA en lo que tratamos en nuestro PEP. Digamos, me parece que de alguna forma, por más que no lo tengan que cumplir, todo el trabajo que hacen las organizaciones se ve reflejado en los diferentes proyectos, planes y programas, no todos, pero en algunos por lo menos, que va llevando adelante la gestión. Sí, Ale. Sí. No, solamente quería agregar que me parece importante, más allá de no desmerecer el COPE, que creo que es importante, creo que hay dos rutas paralelas en esto. Por un lado tenemos la no vinculación de nuestro plan al plan de gobierno, eso sí es claro, pero también con el tema de proyectos de ley me parece que sí tenemos una vinculación más estrecha con las políticas públicas que están pensando nuestros legisladores. Así que creo que son, por un lado, dos carriles interesantes, uno quizá no vinculante, un poco más alejado, que ahí tiene que haber todo el trabajo de difusión y de, bueno, quizá una
un cierto debate, una cierta discusión, una cierta pelea que también trasciende, que tiene que ver con las cuestiones políticas del gobierno por un lado, y por nuestro trabajo como organizaciones plurales de la sociedad civil. Pero también creo que como proyectos de ley tenemos sí una interferencia, una injerencia mucho mayor en las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que no creo que sea tan alejado, digamos, nuestro trabajo de la realidad. Bueno, dependerá de nosotros, obviamente, la injerencia, el grado de injerencia que tengamos dentro de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Yo querría saber, Cristian, vos por ahí lo tenés más claro, el número de proyectos de ley que presentó el COPE y la cantidad, porcentaje de los proyectos que fueron realmente, se transformaron en ley, y que me cuentes los nombres de los proyectos. Yo recuerdo algunos, Buenos Aires Ciudad Productiva, que fue fogoneado por la Unión Industrial Argentina, y en el minuto que se aprobó, la Unión Industrial de la Ciudad de Buenos Aires dejó de asistir al COPE. Algunos otros proyectos, yo me voy a tomar como, digamos, como metro patrón lo que suceda con la Ley de Gestión Costera Integrada que presentó el COPE y que surgió de la dimensión metropolitana. Porque es ahí donde hay contradicciones con políticas públicas de la gestión actual y la anterior. Entonces, ahí es donde, decir, ni siquiera que se pruebe, que se le dé tratamiento, ¿sí? Me gustaría, si vos tenés esos números, me encantaría que los pusieras. Yo creo que en esa área hemos tenido más influencia, pero tampoco es la gran influencia. De todos modos, yo creo que estos instrumentos hay que usarlos, porque nos los dio la Constitución, y si no les damos vida a nosotros, la culpa es nuestra. Gracias, Mora. Sí, ese informe lo tenemos. Se lo vamos a presentar a todas las organizaciones, porque ahí realmente se ve toda la producción que venimos haciendo y la efectividad que tuvo. En breve eso también se lo vamos a enviar. Elida, levanta la mano. Sí, bueno, antes que nada quería decirle a Mora que me encanta, le doy la más cordial bienvenida al grupo de enlace. La subo enseguida al grupo de WhatsApp y le mando toda la información. Nosotros acabamos de hacer una base de datos con todos los proyectos del 2003 hasta ahora, donde figuran los datos de los proyectos por ahora, y lo que estamos haciendo es analizando en la base de datos de estado de situación de la legislatura qué pasó con esos proyectos. En principio, tenemos alrededor de 45 entre recomendaciones y iniciativas legislativas, o sea, son un montón. Nos va a llevar un tiempito analizarlo todo eso, pero ya tenemos pautada una reunión con Guillermo Suárez, que es el legislador enlace con el COPE de la legislatura, que ya está al tanto de lo que estamos haciendo, y vamos después a coordinar con él un plan de acción para ver qué hacemos con estos proyectos, cuáles podemos estar rescatando. Por lo menos los últimos 2 años creemos que no habrán perdido la Estado parlamentario. ¿Cómo se llama? Estado parlamentario. Eso, el Estado parlamentario. Entonces, le daremos prioridad a eso. Y después veremos los otros de mandárselos. La idea que tenemos y que charlamos el otro día en la reunión es los que nos parezca que tienen vigencia, que es una propuesta que realmente podemos rescatar y volver a presentar, aunque hayan perdido Estado parlamentario, por supuesto, es enviárselo a la dimensión que le dio origen al proyecto para que lo analice, lo actualice si les parece, y lo volvamos a enviar. Ese es un poco el método que hasta ahora encontramos como posible. Así que bueno, la reunión de la comisión de enlace son cada 15 días, Mora, así que te aviso cuándo es la próxima. Muchas gracias, Elida. Creo que faltaba también incorporarse alguien de la dimensión social. Por ahora no supimos nada. La comisión de enlace. No, Elida, perdón. Dimensión social, ¿te acordás? Te pasamos los nombres, vos los tomaste. Si no, los busco y te los vuelvo a pasar. ¿Quiénes eran? No me acuerdo. En la reunión te los pasé, pero te los paso de vuelta. Por favor.
así las contactamos y seguimos. Pero la verdad que estamos entusiasmados y nos parece que, bueno, hay espacio como para intentarlo. Bueno, ahí la lista también de los integrantes en la comisión de enlace, así están en conocimiento. Anteúltimo tema, proyectos de interés actualmente en la legislatura, bueno, viene en sintonía un poco también con lo que Elida viene desde la comisión de enlace trabajando, no hay novedades sobre eso. Y el último punto es el día y horario de la próxima reunión institucional, es el 16 de octubre, viernes 16 de octubre, sí, a las 11 horas, probablemente siga siendo en formato virtual. Así que, bueno, los esperamos en la próxima, ¿sí? Recuerden que todas las reuniones de Dimensión están grabadas y subidas a la web del COPE, ¿sí? Para que la puedan ver. Así que, bueno, saludos ahí, Yanatoa, a todos, todas. Mariano, ¿querés felicitar a alguien? Bueno, quería brevemente hacer una postilla respecto a lo que se charló en toda esta ida y vuelta. Con respecto al área metropolitana, acá se señaló el Plan Estratégico 2016 y obviamente que estamos revisando en este momento, etcétera, etcétera. Dos consideraciones básicas, porque el tema da para mucho. En primer lugar, indicadores de la provincia de Buenos Aires, y especialmente de algunos municipios, en general no existen, y obviamente dudo que haya un criterio metodológico más o menos uniforme. Entonces, esto es básico y es de manual. Tenemos que apuntar, y ya sé lo que van a decir, que somos la ciudad, no somos la provincia, y tampoco, por supuesto, somos la nación, ni tampoco ninguno de los 40 intendentes ¿no es cierto?, del área metropolitana. Pero en línea con lo que decía Mora, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Más allá del resultado que podamos obtener, que puede ser poco o nulo, no cambia el hecho de que nuestro trabajo va a servir bastante poco si no tiene la calidad mínima necesaria que garantice un buen producto. Entonces, si no hay información, esa información no es relevante, de alguna forma no es coherente, ¿no es cierto?, con lo que hacen los demás intendentes y con lo que hace la ciudad, que por supuesto no es vinculante, pero esto es como una organización, un grupo empresario, que tiene que consolidar información de 5 continentes y tiene 500 empresas. Es sumamente complejo, y sí, sin duda, pero se tiende o se busca ir en esa dirección. Y sobre este punto, creo que sobre algunas cuestiones avanzó mucho, y sobre esto en particular, prácticamente, voy a ser bondadoso, creo que nada, ¿no? Bueno, simplemente, por supuesto, el tema da para mucho. Estoy planteando algo que no es la primera vez, en realidad lo vengo planteando hace 11 o 12 años que lo vengo planteando. Bueno, ahí te agradezco, Mariano, eso sí, lo seguimos trabajando. Alfredo, últimas palabras para ir cerrando la reunión. Sí, para Elida en realidad, ya que estamos. Elida, te copié de nuevo en el chat los miembros de la comisión, de la Dimensión Social que irían a la comisión. Si querés te los mando por mail, pero además, ahora me acuerdo, en el comité ejecutivo también se informó, ¿eh? Pero bueno, son ellos. ¿Los ves? Sí, o después se los mandas por mail también. Sí, lo acabo de ver, pero nunca me lo mandaste y necesito los mails para contactarlos. Bueno. Claro, agregarle esa información, te lo mandamos por mail. Elida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima reunión. Saludos. Chau. Muy bien, chao a todos. Hasta luego. Chao.